Muy buenos días, mi nombre es Edison Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Electrónica del CEAT Zipaquirá. En este caso me encuentro en el curso Sistemas Embebidos, el cual les voy a presentar el componente práctico, que es la etapa número 4. En este componente práctico tenemos la definición del problema, que es donde la compañía presenta una problemática en el molino Sonora ubicado en Agua Azul Casanare, en los hilos de almacenamiento de cereal. El director del área de ingeniería ha seleccionado a su equipo de trabajo para definir un portafolio de servicios que entregue al molino Sonora 5 propuestas que den solución a la problemática. Son las primeras 5 propuestas que presentamos en la etapa número 1, el cual esta problemática se trata de que el molino Sonora manifiesta que cuenta con 3 hilos de almacenamiento de arroz, cada una con una capacidad de hasta 10.000 metros cúbicos con una altura de llenado hasta de 31.5 metros en cada silo. Entonces, la idea es garantizar el set point del 7% inferior y superior, para llenado una temperatura entre 70 y 80 grados y una humedad que no supere el 60%. Entonces, actualmente el molino no cuenta con un sistema que garantice el cumplimiento de estas características en cuanto al llenado, temperatura y humedad relativa en cada silo, por cual solicitan que se genere soluciones a esta problemática, especificando que ellos quieren un sistema que entregue información en tiempo real en una aplicación móvil instalada en sus celulares o tablets. Entonces, la solución para este problema es implementar un sistema controlado el cual detecte cada una de las variables que desee la compañía, iniciando por el nivel, el cual solicita un set point del 7%, el cual utilizaríamos 2 sensores capacitivos que nos detecte el llenado del producto, esto mediante un actuador que se abre y se cierra en una compuerta en la parte superior del silo. Implementamos un actuador el cual nos representa el llenado y cuando esté vaciado nos ingresa producto al silo. La temperatura deseada está entre 70 y 80 grados, el cual se detecta mediante un sensor LM35, y la siguiente variable es la humedad, el cual nos dice que no debe superar el 60%. Esta parte la manejaremos con un aire acondicionado, el cual es un ducto que entra por parte inferior del silo, el cual manejaría la parte de alta o baja temperatura, esto sin contar con la temperatura ambiente, pues ya que la temperatura ambiente no está situada, entonces maneja directamente el sistema con la temperatura de él. Esto llevará a 3 diferentes alarmas, las cuales serán enviadas a una aplicación que iría directamente al operario del silo y con un mecanismo el cual manejaría el operario, que serían las botoneras directamente desde el celular, que me permitiría un on y un off de cada uno de los sistemas a controlar. Entonces obtenemos las 3 variables, cuál es el rango mínimo, máximo, cual tenemos lo que la tolva, tanto superior como inferior, que aquí estaríamos manejando un 7% tanto arriba como abajo. La segunda variable es la temperatura, del cual nos está exigiendo una temperatura de entre 70 y 80 grados, el cual lo tenemos con un sensor LM35. Y por último tenemos la humedad, que no debe superar el 60%. Entonces, tenemos el sistema montado en cada uno de los 3 silos. Entonces, en este caso vamos a mostrarles el silo número 1, el cual se compone de la tarjeta Arduino, una tarjeta Bluetooth HC06, un display que es donde me muestra las señales de temperatura, humedad y set point, el ultrasonic sensor, el sensor LM35 y las simulaciones
para subir y bajar tanto set point, humedad y obviamente el sensor LM35 que me simula la temperatura. Tenemos los tres actuadores, para la simulación utilicé motores. ¿Cuál es el control de temperatura? El de humedad y el de set point, que en el de set point en la realidad sería un actuador el cual abre y cierra la compuerta. Entonces aquí iniciamos la simulación, el cual nos muestra temperatura, humedad y el set point. Entonces, como vemos el set point, en este caso lo tomamos en una inferior que no tiene que ser el 7%. Entonces él automáticamente cuando baja, lo estamos tomando de 1 a 10%, cuando baja del 2%, él automáticamente enciende la alarma que necesita ser prácticamente llenado. El operativo automáticamente enciende el motor del set point. Como vemos, lo acabo de encender desde el celular. Él automáticamente, hasta que él realice el llenado del 9%, el cual va a generar otra alarma, que es el llenado, que ya no debemos cerrar la compuerta automáticamente hasta que él ya empieza a vaciar de nuevo. Lo mismo tenemos para el control de humedad. Si pasa el 70%, él tiene que estar entre un porcentaje entre 60%, no superior. Entonces vemos que si supera el 60% y llega al 70%, automáticamente el operativo puede encender el sistema de control de humedad hasta que él se establezca entre el 60%. La temperatura, como vemos, si pasa el 80 grados, él enciende automáticamente la alarma, que es superior, y aquí inicia con el control de temperatura, que es el sistema de aire acondicionado. Tenemos aire acondicionado tanto para superior, y cuando baja, que es más o menos en las horas de la madrugada, baja la temperatura a menos de 70 grados centígrados, él también enciende la alarma y el operativo fácilmente puede encender el sistema de control. Hasta que se normalice la temperatura entre 70 y 80. Él puede graduarse y fácilmente tenemos el sistema del silo número 1. Para el silo número 2 tenemos el mismo sistema, cual vemos que la alarma de humedad se presenta en el silo número 2 y automáticamente encendemos el control de humedad para el silo número 2 hasta que este se normalice y realizamos el apagado del control de humedad. En este caso utilicé para cada silo la programación en Arduino, cual la programación para cada uno de los sensores, la programación de Bluetooth y la aplicación en App Inventor, el cual también nos muestra en cada pantalla
el silo que podemos manejar. Ahora les voy a mostrar la parte en el celular con el funcionamiento. Bueno, como logramos apreciar, aquí está la aplicación. Aquí sí nos puede mostrar el set point, el nivel de altura, temperatura y humedad. Tenemos el conector Bluetooth. Iniciando pues también tenemos lo que es silo 1, silo 2 y silo 3. Aquí nos muestra los tres diferentes hilos para manejar tanto temperatura, humedad y set point. Entonces, cuando le iniciamos conectar Bluetooth, él nos aparece el listado. Y acá en el computador, como vemos, lo conectamos directamente al sistema. Entonces, acá como vemos, está el sistema, la simulación. Y cuando subimos el nivel de temperatura, él nos demuestra la alarma de temperatura y el operativo tiene la opción de prender y apagar el control de temperatura. Entonces, como vemos acá, al oprimir on, automáticamente enciende el control de temperatura. Cuando le apagamos, él automáticamente lo mismo pasa cuando subimos la alarma de humedad o el nivel, cuando ya es muy alto, para cerrar la válvula de nivel. Entonces acá como vemos, si la alarma de humedad está activa y la alarma de set point, automáticamente él puede encender tanto la humedad como el set point para que inicie su proceso, y él, cuando ya esté bajo, apague. Cuando la temperatura esté baja, él tenga el control de encender y apagar manualmente el sistema, como se había propuesto. Listo. Para los tres hilos, como el sistema es independiente, se maneja lo mismo, la misma programación. Se tiene que conectar, claro, cada uno a su respectivo Bluetooth. Y él automáticamente en cada uno de los sistemas va a manejar las alarmas y el control de cada uno de los sistemas. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.